Antes de comenzar con el tema de polímeros, tenemos que saber qué es una molécula. Esta vez hablaremos de moléculas orgánicas. Una molécula es un conjunto de átomos unidos unos con otros por enlaces fuertes. Es la expresión mínima de un compuesto o sustancia química, es decir, es una sustancia química constituida por la unión de varios átomos que mantienen las propiedades químicas específicas de la sustancia que forman. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son moléculas de gran tamaño, constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. Estas moléculas orgánicas son las que constituyen los materiales plásticos que conocemos y también los tejidos de los seres vivos: piel, músculo, tela de araña, seda, etc. ¿Cómo se producen? Los polímeros sintéticos se producen mediante un proceso denominado polimeración. En este proceso se produce la reacción de miles de monómeros que pasan a formar parte de una larga cadena macromolecular. Existen dos tipos de polimeración: de adición o crecimiento de cadena y de condensación o creación por pasos. Sabiendo qué son y cómo se producen, podemos clasificarlos. Hay diferentes maneras de clasificar a los polímeros. Podemos subdividir según su origen o considerando la estructura de las macromoléculas, o también según su uso, como veremos a continuación. Según su origen: naturales y sintéticos, según la estructura de la cadena: lineal, ramificada, entrecruzada, homopolímeros, copolímeros, según su respuesta termomecánica. Los materiales poliméricos se pueden clasificar en 5 grupos: termoplásticos, termorrígidos, elastómero, adhesivos y como recubrimientos de superficies. Más adelante profundizaremos en los tipos de polímeros y para qué sirven. Comenzamos hablando de las reacciones de adición, pero específicamente, ¿qué son? Son reacciones donde una o más especies químicas se suman a otra, que poseen al menos un enlace múltiple, formando un único producto, implicando en el sustrato la formación de dos nuevos enlaces y una disminución en el orden o multiplicidad de enlace. Existen 3 tipos: adiciones electrófilas, donde el electrófilo se suele representar por un electrón positivo; adiciones nucleófilas, donde el nucleófilo se suele representar por un negativo; adiciones radicalarias, donde el electrón libre de radical generado se suele representar negativo. Las reacciones de adición están limitadas a compuestos químicos que contienen enlaces múltiples, que son moléculas con dobles o triples enlaces de carbono, moléculas con enlace múltiple carbono heteroátomo, como carbono es igual a oxígeno, carbono es igual a nitrógeno o carbono es congruente con nitrógeno. Una reacción de adición es lo contrario a una reacción de eliminación. Por ejemplo, la reacción de hidratación de un alqueno y la deshidratación de un alcohol son una adición y eliminación respectivamente. Las reacciones de adición son características de los alquenos y los alquinos porque estos no están saturados, puesto que los carbonos de un doble o un triple enlace no tienen el número máximo posible de átomos unidos a ellos. Pueden incorporar más átomos o grupos. Los dobles enlaces sufren adición una vez y los triples enlaces pueden sufrir adición 2 veces si hay suficiente reactivo. Es comprensible que la adición sea la reacción característica de alquenos y alquinos, pero ¿qué los hace reactivos? La respuesta se encuentra en el enlace múltiple. Los enlaces tanto dobles como triples tienen un enlace múltiple, un enlace en el cual los electrones están concentrados entre los átomos unidos y se hallan fuertemente sujetos. Los enlaces no son especialmente reactivos y ya hemos visto que los alcanos, que se componen solo de enlaces sencillos, son respectivamente inertes en comparación con otros grupos funcionales. Sin embargo, los enlaces dobles y triples también están construidos con enlaces, uno en el doble enlace y 2 con el triple. Estos enlaces están orientados hacia afuera de los carbonos, los electrones están débilmente sujetos y son muy accesibles. Como consecuencia, los enlaces traen con facilidad especies eficientes con electrones que buscan una fuente de los mismos. Esto explica la reactividad de alquenos y alquinos. Reacciones de adición de alquenos. Las reacciones de adición de alquenos se presentaron como una ecuación general de reacción seguida de ejemplos. Después examinaremos el mecanismo de reacción paso por paso.
Por último, usaremos el mecanismo para predecir la orientación de la adición posible de un producto. Ecuación general de reacción para adición de alquenos. El carbono forma 4 enlaces. Si todos ellos son enlaces sencillos, el número máximo de átomos unidos es 4. Cada carbono que participa en un doble enlace tiene solo 3 átomos unidos a él, y potencialmente pueden adicionar un átomo. Esto es lo que ocurre en una reacción de adición. Los reactivos adicionan al doble enlace de carbono de un alqueno para formar un compuesto saturado. En la ecuación siguiente, donde interviene un reactivo general EA, E se une en carbono, A se une al otro carbono y el doble enlace se convierte en un enlace sencillo. Ocurre una adición. Subtema 2. Reacciones de condensación. Es turno de hablar de las reacciones de condensación. Pero, ¿qué es una reacción de condensación? A continuación te lo contamos. Una reacción de condensación es una reacción orgánica en la que dos moléculas se combinan para dar un único producto acompañado de la formación de una molécula de agua. Las reacciones típicas de este tipo son la esterificación y la formación de amidas. En la reacción de esterificación, un ácido carboxílico va a reaccionar con uno de alcohol y nos va a originar un éster y agua. Como podemos observar, aquí el grupo OH del ácido va a reaccionar con el grupo OH del alcohol y al final se forma un enlace correspondiente a un éster y se elimina una molécula de agua, que es la molécula de pequeño tamaño. Por su parte, en la reacción de amidas ocurre algo similar. Un ácido carboxílico va a reaccionar con una amina y se formará una amida, eliminando el producto del agua. Como lo podemos observar, aquí el grupo OH del alcohol se va a eliminar con uno de los hidrógenos de la amina y se forma el grupo amida y se elimina una molécula de agua y el oxígeno del grupo H del ácido acaba yéndose con la molécula de agua. Las reacciones de condensación pueden producir polímeros naturales, tales como la celulosa, el almidón y las proteínas, y a su vez forman polímeros sintéticos como lo son el PET, el nylon y el poliéster. A continuación compartiremos un par más de ejemplos de reacciones de condensación. Cuando el ácido carboxílico reacciona con una amina, se forma una amida más agua como el subproducto. Otra reacción de condensación es la que se utiliza para la formación de éter a partir de dos moléculas de alcohol en medio ácido catalizado, forman un éter más el agua como el subproducto. Y es así como funcionan nuestras reacciones de condensación. Yo les hablaré más a profundidad sobre los principales compuestos que las reacciones de condensación producen, como el PET, el nylon y el poliéster. El nylon es un polímero artificial perteneciente a la familia de las poliamidas. Este producto es una fibra textil elástica y resistente. Es utilizado en la fabricación de medias, tejidos y telas de punto, también en la fabricación de cerdas y sedales. Asimismo, puede ser moldeado y se utiliza como material duro en la fabricación de mangos para utensilios, como peines y cepillos. Este compuesto se genera por policondensación de un diácido con una diamina. La variante más conocida es el nylon 66, la cual está compuesto por ácido butandicarboxílico, mejor conocido como ácido adípico, y la hexametilendiamina. Por otra parte tenemos al polietilentereftalato, o mejor conocido como PET, que es un polímero plástico lineal con alto grado de cristalinidad y es termoplástico en su comportamiento. Esto lo hace apto para moldearlo mediante procesos de extrusión, que es el proceso para moldear plástico con flujo constante de presión y fuerza; inyección, que es el proceso de inyectar plástico en un molde con presión constante; y termoformado, que consiste en calentar el plástico o material al punto donde puede ser deformado y poner a presión una lámina de metal caliente hasta que el plástico obtenga la forma deseada. Se obtiene de un proceso de polimeración de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Es un producto derivado del poliéster, por esto mismo tiene la misma composición química. El PET tiene grandes propiedades que hacen que haya alcanzado gran desarrollo en algunos productos, como fibras textiles, y en la producción de gran variedad de envases, como botellas, bandejas, flejes y láminas. Por último tenemos al poliéster, que es un monómero, una resina plástica proveniente del petróleo, que se obtiene combinando ácido tereftálico y monoetilenglicol.
Es uno de los materiales sintéticos más versátiles, ya que es muy resistente a la mayoría de los agentes químicos, no absorbe la humedad fácilmente, es moldeado a base de calor y es estirado para darle gran resistencia mecánica. Está presente en varias industrias, pero destaca en una, que es la industria de la ropa, ya que con el poliéster se producen fibras con las cuales se hace ropa técnica. Gracias a sus propiedades y bajo costo de producción, lo hace un material óptimo. Para finalizar el tema, hablaremos de los polímeros como materiales de construcción. La construcción es uno de los sectores con mayor utilización de polímeros en su día a día, y los materiales poliméricos usados en ingeniería son sintéticos, y están elaborados mediante procesos químicos obtenidos a partir del petróleo, gas natural o el carbón. Estos polímeros están clasificados y se componen por termoplásticos, termoestables, elastómeros y espumas. Para ayudar a un mejor entendimiento, les explicaremos brevemente en qué consisten y nos apoyaremos de imágenes para una comprensión visual. Los termoplásticos son materiales sólidos a temperatura ambiente, relativamente blandos y dúctiles que al someterse a temperaturas elevadas se convierten en líquidos viscosos. Algunos ejemplos y características son las siguientes. Polietileno. Son el número 1 en producción, buen dieléctrico, resistente a la humedad e inflamable. Polipropileno, resistencia ambiental, dureza y rigidez. Poliestireno, es expandible, resistente y frágil. Policloruro de vinilo, pueden ser flexibles o rígidos según la situación para la que sea requerido. Poliésteres, aislantes para líneas de alta tensión, faros y bolígrafos. Polimetacrilato de metilo, plexiglas, aplicaciones ópticas, amorfo. Tetaftalato de polietileno, saturados en fibras y películas. Poliamida, aplicaciones técnicas, textil, marca registrada es nylon. Parafenilenotereftalamina, la marca registrada es Kevlar. Los termoestables son llamados también como termoendurecibles. Esos no toleran el cambio repetido de enfriamiento y calentamiento. Son polímeros de cadenas entrecruzadas y estructura reticulada, mostrándose más duros y resistentes y más frágiles que los termoplásticos. Sus ejemplos son la resina fenólica, acabado oscuro, alta rigidez, adhesivo y la marca registrada es la baquelita. Melamina formaldehído, resistencia al agua, dureza elevada, la marca registrada es la fórmica. Resina de poliéster, refuerzo con fibra de vidrio. Resina epoxi, alta resistencia y compatible con la fibra de vidrio. Aislante de calor y humedad, adhesivo compatible, acero y hormigón. Los elastómeros, mejor conocidos como cauchos, son polímeros con extrema extensibilidad elástica sometidos a esfuerzos relativamente bajos. Algunos de ellos son el caucho natural, vulcanizado, látex, y los cauchos sintéticos, polibutadieno en los neumáticos, policloropreno, vestimenta impermeable, juntas de dilatación, cauchos de nitrilo, resistencia a disolventes, mangueras, juntas, siliconas, sellados y aislamientos. Las espumas pueden ser flexibles, semirrígidas y rígidas, según la situación a utilizar. Las podemos encontrar en esponjas, asientos, muebles o aislantes térmicos. La diversidad de polímeros existentes crea ciertas ventajas a la hora de utilizarlos, ya que son moldeables, flexibles, con alto rendimiento de vida, soporta cambios de temperaturas y se puede variar la resistencia del plástico para obtener un producto resistente, que puede utilizarse en vigas, columnas o recubrimientos térmicos. La desventaja de los polímeros es que no todos pueden reutilizarse o reciclarse, creando un problema ambiental de solución difícil. Antes de comenzar con el tema de polímeros, tenemos que saber qué es una molécula. Esta vez hablaremos de moléculas orgánicas. Una molécula es un conjunto de átomos unidos unos con otros por enlaces fuertes. Es la expresión mínima de un compuesto o sustancia química.